esta consigna 2, más que hacer un trabajo analítico, es un trabajo sintético reflexivo, ¿sí? Si yo voy a hacer un mapa mental que no conceptual, ¿sí? En ese mapa tengo que ver cómo está organizada la estructura y habla sobre todo sobre un modelo de integración de TICs, ¿sí? Entonces, sí me gusta que sus consignas las hagan breves, pero que sus consignas lleven un proceso o que demuestren una competencia cognitiva, ¿sí? No es el trabajo típico de ensayo, de escrito, no. Es decir, claro, para un ensayo se necesita tener estas competencias cognitivas, ¿no? Pero lo que yo quiero es que ustedes ya empiecen a aplicar e implicar lo que estamos aprendiendo también en su vida cotidiana y en lo que ustedes están desarrollando. Digamos que la parte teórica quiero que me la estén aplicando, que la estén haciendo suya. Porque si la dejamos ahí arriba, pues nunca va a aterrizar y de eso no se tratan estos últimos cursos. Esta es como la parte más práctica, ¿no? Permítanme, estoy checando algo. Bueno, Mara, no te preocupes, ¿no? Si no puedes habilitar la cámara, no hay ningún problema. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar esta segunda sesión y vamos a hablar de 3 temas en particular. ¿Qué no es la multimodalidad educativa? ¿Qué tipo de educación hay o cómo podemos acomodar la educación para que la podamos entender mejor? Y sobre todo y principalmente un modelo de integración de TICs, ¿ok? Para empezar vamos a hacer algo divertido. Vamos a irnos a la siguiente dirección y me van a contestar una pequeña encuesta, por favor. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, estoy en videoconferencia y quiero que mis alumnos me den su opinión? Ahorita somos solamente 24, pero a veces estamos hasta más de 40 o 50. ¿Cómo yo puedo saber rápidamente la opinión de mis estudiantes? ¿Recuerdan que la vez pasada utilizamos estos códigos de colores? ¿Sí? Rojo, verde y amarillo. Esa es una forma. Pero ¿qué pasa si como ahorita mis estudiantes no tienen cámara y yo no puedo saber qué opinan? Bueno, puedo utilizar el chat. Pero otra de las formas es haciendo esto. Denle clic por favor a la liga y contesten esa pequeña encuesta. Cuando termine le hacen submit form, por favor, submit. Submit. ¿Qué es lo que quiero saber yo ahorita? Quiero saber 3 cosas para empezar esta situación. Primero, ¿en qué modalidad se sienten ustedes mejor para aprender? ¿Y en qué modalidad se sienten ustedes mejor para enseñar? Pueden ser diferentes o puede que no. Y lo más importante, ¿qué es lo que ustedes no creen que sea la multimodalidad educativa? ¿Ok? Lo que vamos a hacer con esto es ver las tendencias, ver lo que pensamos y de ahí empezar a tratar de analizar y debatir el asunto. ¿Ok? Para esto vamos a utilizar una pequeña situación lúdica. Sobre la primera pregunta, donde dice, ¿cuál es la modalidad educativa preferida para aprender? ¿Cuál creen que sea la modalidad educativa de ustedes para aprender? ¿Cuál creen que tenga más? Entonces ustedes la van a anotar ahí en un papelito o en su computadora, en un bloc de notas o aquí en su cabeza, como quieran. ¿Ok? Eso es al caballo al que ustedes le van a apostar. ¿Sí? Creen que va a ganar. ¿Ok? Los que acaban de llegar, Esteban, hubo un problema ahí con la liga, pero en el chat les pongo una hiperliga donde ustedes pueden darle clic y contestar 3 preguntas de un formulario, por favor. Si pueden, si estás en el celular, pues no te preocupes, ¿ok? Bueno, entonces, ese va a ser lo que van a hacer. Lo mismo con la siguiente pregunta, ¿sí? Que dice, ¿cuál es tu modalidad educativa preferida para enseñar? Igual, le van a apostar a una, ¿ok? ¿Cuál creen que es la modalidad educativa que la mayoría va a elegir? ¿Estamos de acuerdo? Imaginemos que a cada una le ponen 50 pesos, ¿sí? Si ustedes ganan, yo les voy a dar 50 pesos. Y si ustedes pierden, me van a dar 50 pesos. No, no es cierto. Vamos a ver si es cierto. Ok, vamos a ver cómo nos va, ¿ok?
Ya tenemos 26 respuestas, vamos a trabajar con ellas. Ok. Bueno, voy a compartir mi pantalla entonces. Comparto mi formulario y veo mis respuestas. ¿Listos? Fíjense bien. ¿Cuál es la modalidad educativa preferida para aprender? ¿Cuál es la que aprendes mejor? Los que le apostaron a la presencial, los que le apostaron a la educación a distancia en línea y los que le apostaron a la semipresencialidad con integración de TICS, perdieron. ¿Cuál creen que es la modalidad mayor? Presencial con integración de TICS. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Quién le apostó a la presencial con integración de TICS? 10 personas que fueron los que ganaron porque fue la gran mayoría. ¿Ok? Vamos a verlo, ahorita lo podemos ver de forma individual. Pero, ¿se dan cuenta cómo en nuestra población lo que más preferimos actualmente es tener una educación presencial con integración de TICS? Es decir, ahorita actualmente hay dos modelos que nos ayudan para eso. Uno de ellos es el Blended Learning, el otro es el Flipped Classroom. Y variaciones entre ellos, ¿sí? ¿Cuál creen entonces que va a ser su modalidad preferida para enseñar? 50% integración de presencial con integración de TICS, ¿ok? 23% semipresencial intensiva con integración de TICS, ¿sí? Y educación a distancia en línea, miren, solamente una persona dijo, a mí sí me gusta enseñar así. Y otros dijeron, yo prefiero hacer mocks y que la gente los acredite. Estos resultados que acabamos de hacer son muy interesantes, demasiado interesantes. ¿Por qué? Mucha gente pensaría que lo que nosotros estamos esperando es que lo que prevalezca es presencial y presencial. Se están dando cuenta que en su universidad lo que más se favorece son dos modalidades. ¿Cuáles? Presencial con integración de TICS y semipresencial intensiva con integración de TICS. Fíjense bien que la educación a distancia en línea, a ustedes les gusta aprender en ella, pero no les gusta enseñar en ella. ¿Se dan cuenta de estos resultados? Ah, es presencial, sí, cierto. Perdón, Alejandro, gracias por corregirme. ¿Es presencial? Presencial, tienes toda la razón. Yo ya estoy metiendo los mocks ahí. Bueno, es presencial, ¿sí? Entonces, a mí me gusta enseñar en presencial, pero pues se van esas tres. Presencial, presencial con integración de TICS y semipresencial intensiva. Se fijan que muchas universidades de nuestro país lo que hacen o dicen es, bueno, yo quiero meter integración de tecnologías y lo primero que yo hago es irme a educación a distancia en línea, donde sí, a muchos nos gusta aprender así, pero a poquito nos gusta enseñar. ¿Sí? Cuando realmente es un proceso gradual en el que pasamos de presencial a presencial con integración de TICS, a semipresencial intensiva con integración de TICS y por supuesto hasta el último lugar la educación a distancia en línea. Y cómo en nuestro país nosotros saltamos automáticamente de la educación presencial a la educación a distancia en línea. Esta reflexión es un poco interesante, ¿no creen? O nada más a mí se me hace interesante. Ok. ¿Ganaron o perdieron su dinero? Arlene hace así como que ya perdió, ¿no? Ganó, Eduardo ganó, muy bien, ganó 100 pesos, excelente. Mita, muy bien, quiero leerlos en el chat. Excelente, perdió, le debo, hijo, le debo a Víctor. Leonardo gané, Aide perdí. Perdió, ok. A ver, tablas. Ok, muy bien. Aquí veo dos cosas interesantes. Elsa dice que es muy interesante y Carmina dice que porque no les gusta impartirlas, por lo que implica en cuanto a los derechos de los contenidos. Es decir, que ceden los derechos de los contenidos, ¿no? ¿Por qué creen que sea importante poder identificar, al menos de manera sencilla, en mis estudiantes, digamos,
sus opiniones respecto a este proceso y cómo se relaciona esto de las modalidades con la multimodalidad educativa. ¿Cómo creen que se relaciona esta reflexión sobre cómo ir pasando de presencial a semipresencial, a educación a distancia, etcétera? Vamos a ver la tercera pregunta, ¿les parece bien? Vamos a ver qué me pusieron ustedes en relación a qué no es la multimodalidad educativa, ¿ok? Nos queda súper clarísimo que no es una política educativa, ¿ok? Nos queda también muy claro que no es un sistema educativo. Voy a ver mi chat porque hay un corte. Ok. Puede que se deba con los estilos. No, ahorita lo vamos a comentar. Perdón, cerré mal. Luego, nos queda también muy claro que no es un tipo de educación, ¿sí? Pero empezamos a dudar un poco sobre si es una modalidad educativa, si es una estrategia de innovación. Y bueno, aquí quien puso que no era un fenómeno complejo, me gustaría que me explicaran por qué la multimodalidad educativa no es un fenómeno complejo. Vamos a empezar por ahí y después me voy a lo demás. Vamos a ver. ¿Por qué no es un fenómeno complejo? ¿Quién puso ahí que no era un fenómeno? No se hagan porque puedo verlos aquí en individual, ¿eh? Aquí puedo ver todos los casos. Bueno, es que no le pedí sus nombres, así es que no puedo saber quién, pero puedo ver que contestaron. ¿Ya vieron? ¿Por qué la multimodalidad educativa sí es un fenómeno complejo? Sandra, adelante. Yo soy de las que, ¿sí me escuchan, sí, verdad? Sí, perfecto. Ok, yo soy de las que puse que no consideraba que la multimodalidad fuera un fenómeno complejo, pero yo lo veo desde la parte de lo que vamos conociendo en cuestión del concepto de la multimodalidad. Eh, en parte de la clase se decía que, que hay que preparar a la gente en el concepto de la multimodalidad, y una vez que manejamos el concepto como tal, el fenómeno como un proceso que implica varias situaciones de aprendizaje, tanto para los que participamos como docentes como para los estudiantes, deja de ser algo complejo en cuanto al entendimiento del concepto. O sea, yo lo veo de esa forma. Sí es complejo por todo lo que Ya te implica. entendí, ya te entendí. O sea, Ajá. ya como tú lo estás captando, dices, ya no se me hace tan complejo. Exactamente, o sea, es complejo por lo que implica, si lo vemos desde el punto de cada uno de los procesos que se integran en este fenómeno, por algo lo llamamos fenómeno, Muy pero bien. deja de ser complejo para quien lo conoce o quien lo empieza a manejar. ¿Sí? Entonces, yo por eso decía que no es complejo, desde el conocimiento y la comprensión del concepto. Muy bien. Y fíjense, ese análisis que logra hacer Sandra es muy interesante, porque efectivamente, una vez que entendemos por qué le llamamos fenómeno y todo lo que lo implica, chirrión, pues sí, cierto, ¿no? O sea, es como cuando de repente ¡puc! Algo te hace clic en la cabeza, porque realmente no estamos descubriendo el hilo negro. Sino, lo más interesante es decir, sí, cierto, ahí estaba, pero no me había dado cuenta, ¿no? ¿Me explico? Muy bien, Sandra, muchas gracias. Eduardo, te cedo la palabra, por favor, adelante. Exactamente, Bernardo, exactamente. No solamente a lo complejo, las dos acepciones de la palabra, sino a la complejidad, pensando ya en complexos, ¿no? En el concepto de lo complejo, de cómo son intrincados con diferentes cosas, que no es algo que esté relacionado solamente con algo, sino que tenga más. No, efectivamente, Elsa, lo que dice Bernardo es lo correcto, ¿no? O sea, es algo sencillo de entender, pero sigue siendo algo complejo. O sea, estábamos como justificando un poco más la respuesta de Sandra de por qué lo había escogido cuando ella ya sabía que era un fenómeno complejo. Ella decía, yo ya lo entiendo, pero sigue estando complejo. Es una complejidad. No es algo que se pueda resolver solamente con entenderlo.
o que nosotros podamos entenderlo fácilmente, ¿no? Juan José Martínez, adelante, te doy la palabra en lo que Eduardo escribe su comentario. Déjame, te busco. Aquí está Juan José. Adelante, Juan José. Sí, buenas noches. Yo considero que lo de multimodalidad educativa sí es muy complejo. Lo que pasa es que han dispuesto todo un ejército para que estemos aquí y se nos facilite así. Y en realidad, pues nada más damos clic y entramos. Pero si queremos analizar bien todo el aprendizaje, como bien nos lo dicen, se necesita todo un proceso para evaluarlo y sobre todo administrativo, que es lo más complicado, porque el usar las TICs, pues hay poco a poquito vamos aprendiendo y ese aprendizaje tiene que crecer porque va a haber otras herramientas que se van a modificar y que hay que actualizarse. Otro problema son las brechas tecnológicas. No en todas partes hay internet. Ahorita le repito, estamos maravillados porque estamos aquí, te lo tenemos todo a la mano, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, la reflexión que hace Juan José me lleva a recalcar algo muy importante, que lo vi en sus consignas y que es muy primordial que lo consideren. Si pensamos que el fenómeno de la multimodalidad educativa es reciente, es nuevo, digamos, y que se da solamente cuando integramos TICs, entonces nos estamos viendo limitados en su entendimiento. Es decir, este fenómeno de encontrar múltiples formas de educar, de comunicarse, de socializar, de administrarse, de todo esto, no empieza con las TICs, ¿sí? Podemos empezar a analizar que cuando se empieza a integrar la tecnología educativa, ¿sí? O cuando la tecnología educativa más importante empieza a surgir como una disciplina, es cuando podemos empezar a entenderlo. Pero este fenómeno empieza a surgir desde que la educación es educación. Cuando de repente llega alguien y dice, oigan, traigo una nueva técnica didáctica, una nueva dinámica para poder hacer el aprendizaje. Ahí empezó. Porque cuando se empieza a flexibilizar el proceso educativo, es cuando empieza a surgir este fenómeno. ¿Qué sucede con las TICs? Con las TICs lo que pasa es que ¡pum! Se dispara automáticamente. Es cuando empieza a crecer más. ¿Sí me explico? Y además es cuando la educación empieza a verse modificada por otras variables, por eso decimos que no nada más es educación, sino por otras variables, o sea, es decir, sobrepoblación, ¿sí? Inclusión de tecnologías, movimientos sociales y políticos, nuevos procesos de educación, nuevos procesos de comunicación, nuevos procesos emocionales, nuevos procesos económicos, ¿no? No sé si me voy explicando. Es decir, no podemos limitarnos a pensar que solamente las TICs generan un fenómeno de multimodalidad educativa, no. Yo puedo estar teniendo las consecuencias de una multimodalidad educativa si solamente tengo un GIS y un pizarrón, ¿sí? Claro, ahí tendríamos que empezar a analizar entonces qué no es la multimodalidad educativa, porque todo este fenómeno nos toca a partir de los años 90 cuando surge Internet y para acá. Bueno, maestro, te tienes que actualizar porque ahora las cosas ya cambiaron, ¿no? Las cosas ya estaban diferentes. El problema es que las cosas cambiaban afuera de las escuelas y no dentro de los salones de clase. Ese es el verdadero problema, que afuera la realidad estaba cambiando, pero nosotros en las escuelas no hemos cambiado. Seguimos teniendo la misma estructura que cuando empezaron las universidades hace ya muchísimos años. Como un maestro en el centro y los alumnos que van a aprender. ¿Sí me explico? Entonces, si nosotros no modificamos la estructura, la escuela se mantuvo con una especie de santuario, ¿no? Hasta el siglo pasado es cuando empiezan otras modalidades, y les llaman así, modalidades educativas. Y de repente les empezamos a llamar escolarizadas y no escolarizados, ¿no? Desde mi perspectiva, ese es un error, porque en el momento en que nosotros decimos que la educación semipresencial no es escolarizada, estamos dejando a lado el concepto de escuela, ¿sí? Entonces podemos tener educación presencial escolarizada, educación semipresencial escolarizada, educación a distancia escolarizada.
Todas estas modalidades no convencionales que ahorita manejamos y que se generan cuando se empieza a integrar tecnologías de la información y la comunicación mediante la tecnología educativa, ¿sí?, siguen siendo en un entorno escolarizado. El estudiante tiene que registrarse, tener una matrícula, tener un apoyo, etcétera, etcétera. Inclusive la acreditación, inclusive la educación continua, ¿sí? ¿Cuál es la educación no escolarizada? La educación que se da fuera de la escuela. Fuera de un ambiente de escuela escolarizado, ¿sí? Ese es el no escolarizado. La educación que se le llama conocimiento común, la que nos dan nuestros padres, la que nos da nuestra familia, la que adquirimos en la cuadra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos que seguimos bajo un entorno escolarizado, el nivel de integración de TICs es lo que genera las diferentes modalidades. A mayor integración de TICs, ¿sí?, o de tecnologías, o eso se piensa, entonces vamos a tener mayor flexibilidad y esta flexibilidad me va a permitir generar nuevas modalidades. Sin embargo, recordemos que la educación a distancia surge sin tecnologías de la información y la comunicación digitales, ¿sí? Antes la gente, y algunos países todavía lo siguen, se siguen educando en educación a distancia, mandando manuales, mandando videocassettes, mandando cassettes, ¿sí? Las telesecundarias utilizan una tecnología de la comunicación como es la televisión. Utilizan todavía cassettes, ¿sí me explico? Pero lo que propicia la flexibilidad es la integración de las tecnologías, y lo que nos está faltando para entender todos estos fenómenos es poder aplicar e implicar adecuadamente la tecnología educativa. Entendiéndose como la disciplina que está en relación con otras disciplinas y ciencias que nos permite comprender, entender, manejar y aplicar los medios físicos y los medios no físicos que se aplican en la educación, ¿sí? Es decir, la tecnología educativa contempla no solamente cómo se usa un pizarrón, una computadora, contempla también cuáles son los métodos y estrategias didácticas que se generan al enseñar. Recuerden a los docentes de antes, ¿cuáles eran las tecnologías que tenían? Pues tecnologías naturales, como la voz, las manos, ¿sí? Son las tecnologías que ustedes también tienen. Pero hasta para poder utilizar esas tecnologías y medios naturales se requiere de cierto entrenamiento. ¿Sí me voy explicando? En las últimas dos sesiones utilizamos una estrategia didáctica diferente para usar la videoconferencia. Ahora estoy utilizando otra estrategia didáctica diferente. Vamos a ver qué tipo de pregunta les gustaría hacer a sus compañeros en relación al fenómeno de la multimodalidad educativa. Si quisieran saber ahorita su opinión al respecto. Alguien que me diga, a mí se me hace importante esta pregunta y la quiero hacer. ¿Cómo evaluarán a sus alumnos? Ok, Jorge, te doy la participación y ahorita nos vamos a la pregunta. Adelante, Jorge. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no es mía la pregunta de cómo evalúan a sus alumnos. No, adelante. Querías participar, ¿no? Ajá. Sí. Voy a lo que estabas comentando hace unos momentos. Es el que, y a mi consideración, lo que le he puesto yo en alguno de los foros. Creo que para terminar de comprender la multilingüidad, yo creo que hay que sí ponerla en práctica. A nosotros nos ha tocado trabajar ya en las plataformas e iniciarnos, pero no tenemos el conocimiento de cómo o no sabemos manejar la totalidad de las herramientas con las que cuenta una plataforma. Como tú lo has puesto en los documentos, se necesita conocer, usarlas, aplicarlas y posteriormente nosotros tenemos que crear. Por eso considero que por eso se nos hace complejo. Entonces la pregunta es para todos, ¿realmente si para conocer la multimodalidad tenemos que ponerla en práctica? Muy bien, es una muy buena pregunta junto con la de la evaluación. La voy a poner rápido en el formulario. Denme unos minutos. Creo rápido otro formulario con las dos preguntas
Y por ahí pusieron otra pregunta de una competencia, también la voy a agregar, denme unos minutos. Dice, por ejemplo, ¿qué programas utilizas para hacer este tipo de encuestas y aplicarla en directo? Es Google Forms, así se llama, Google Forms. Las pueden ver, es muy fácil hacer encuestas, las dan. Con eso, por ejemplo, yo hice ahorita una investigación para un doctorado y lo tienes en tu dispositivo y la gente lo contesta y ya no tienes que hacer todo el trabajo de estar metiendo, te lo exporta en Excel y lo puedes meter en cualquier tipo de programa estadístico. Me han preguntado por algunas herramientas pero ahorita les paso otra vez que él se la mandé a René otra vez. Por algunas herramientas que utilizo yo, con todo gusto se las comento a quien interese y quiera aprender. Esto es parte de lo que pueden ustedes aprender en la otra especialización que está relacionada con tecnologías y que también se les va a ofrecer. En esa especialización ya ustedes van a aprender más herramientas tecnológicas para poder implicarlas en su proceso. Ahí está Ay, en Celica, otra vez estoy pandándose a todos, espérenme. Ahí está la liga, ¿ya les llegó? ¿Cómo saber si las preguntas son? Bueno, para eso pues tienes que aprender a diseñar instrumentos. Estas son de manera muy primitiva, pero están sirviendo, ¿no? Pero cuando tú haces una encuesta, pues necesitas hacer un instrumento, pasarlo por confiabilidad, etc. Ahí está, tuvimos 30 respuestas, ¿sí? Y dice, ¿se requiere de distintas formas de evaluación? La respuesta es que sí, y muy pocos dijeron que no. Ok. Esto lo vamos a ir hablando más adelante en los demás cursos que vamos a ver, pero no necesariamente se requieren de otras formas de evaluación. Cambia el medio, ¿sí? Pero no la forma de evaluar. Eso lo dejamos pendiente, pero ahí les voy a enseñar cómo hacer todo esto. Pero todos creen que sí se requiere cambiar las formas de evaluar. Espérenme que alguien está entrando. Y tengo 2 réplicas en el chat. Giselle se va. Estamos en contacto, Giselle. Nos vemos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Se requiere poner en práctica la multimodalidad educativa para entenderla? La mayoría dijo que sí. Está de acuerdo con Jorge. Y otros dijeron que no. ¿Por qué no? Es decir, ya explicamos con Jorge por qué sí. Ahora me gustaría saber si alguien me quiere decir por qué no. Puede escribir en el chat o puede hablar por micrófono. Ya lo pusimos en el chat. Sin afectar la normatividad, Arlene, luego les voy a enseñar cómo. ¿Alguien que me diga por qué no? ¿Por qué no es necesario ponerla en práctica? Es decir, un maestro que nunca toque una computadora podrá entender la multimodalidad educativa. ¿Qué opinan? Que sí, que no. Yolanda, Víctor, Esteban, José Alberto, Mara, Rubén, ¿qué piensan? Bueno, nos quedamos con esa duda. No, si alguien quiso participar. Es que sí se requiere, ok. Eva, dices que no, ya que puede aplicar herramientas, pero no la pedagogía. Ok, podemos pensar entonces que alguien no está, digamos, aplicando del todo la multimodalidad y por eso no la puede entender. Ok. Muy bien. Vamos a la pregunta que nos manda sobre las competencias. ¿Cuál fue la que priorizaron? Yo sé que muchos piensan que son 2 más las más importantes o 3, etcétera, ¿no? Muy bien, dar clases de programación sin computadoras. Muy bien, Mara. Entonces, vamos a ver cuál fue la que priorizaron. Y fíjense que la competencia principal que priorizaron es la pedagógica. Después la tecnológica. Por último, la social y luego la administrativa. Pues déjenme decirles que están en lo correcto. Si nosotros priorizamos que debemos de tener competencias pedagógicas antes que las tecnológicas,
vamos a poder tener un mejor camino para poder enfrentar y llevar a cabo la multimodalidad educativa, ¿sí? Y justamente eso es de lo que está estructurado esta formación. Si se fijan, no empezamos esta especialización hablando con ustedes sobre TICS, ¿no? Sino que hablamos sobre ustedes, sobre la parte pedagógica que se requiere. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Son reflexiones muy interesantes, pero me llevan al punto de pensar que vamos por muy buen camino. Se están dando cuenta que es un fenómeno, se están dando cuenta que hay diferentes formas de integración de tecnologías que generan las modalidades y hablando de integración de tecnologías mediante tecnología educativa, ¿estamos de acuerdo? Y que estas modalidades tienen que ver con las necesidades de los estudiantes. Es decir, una modalidad se crea por las necesidades de los estudiantes, no por las necesidades de la universidad ni por las necesidades de los docentes. Ese es otro de los puntos clave. Cuando nosotros abrimos una modalidad o damos algún otro tipo de oferta, es por los estudiantes. Juan José me plantea una pregunta. Bueno, están ustedes trabajando ustedes aquí en chat. Ok. Van a conocer, a los que ya hicieron la consigna, ya lo vieron, y a los que no, un modelo de integración de tecnologías. Estos modelos de integración de tecnologías nos van a permitir hacer actividades planificadas para que entonces nosotros podamos enfrentarnos a este fenómeno teniendo resultados que podamos controlar. Actualmente la mayoría de nosotros y las instituciones no tenemos control sobre lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa? Los chavos ya no alcanzan lugares. Bueno, pues entonces abramos licenciaturas en educación a distancia en línea. Ah, caray, ¿cómo para qué? ¿No? Si no pasamos por el primer proceso de integrar la tecnología semipresencial, abrir ofertas semipresencial y ya luego educación a distancia en línea, ¿sí? Los principios de la educación a distancia se basan en que se abre para aquellas personas que no tienen la posibilidad de llegar a las universidades. No la tienen, ¿sí? Pero con el uso de las plataformas y las tecnologías, al menos de manera digital, están en contacto todo el tiempo con las instituciones educativas. Por lo tanto, si nosotros abrimos una licenciatura de educación a distancia en línea para mejorar la oferta educativa dentro del mismo estado donde los estudiantes pueden ir de forma semipresencial, por ejemplo, estamos nosotros saltándonos un paso, cuando tampoco tenemos asegurado lo que decía Juan José, que haya conectividad, que haya herramientas y que los estudiantes puedan. ¿Sí me voy explicando? Mi hija tiene 15 años y ahorita está metiéndose a la prepa, va a entrar a la prepa. Y bueno, yo le ofrecí la posibilidad de que se metiera a la prepa en línea de la SEP, ¿no? Entonces, es increíble la cantidad de personas que están estudiando ya la preparatoria en línea, ¿sí? Y es una prepa que está bastante bien establecida. Ustedes en Guanajuato también ya tienen prepa en línea, ¿no? En mi estado también tenemos, pero está muy, no está tan grande y bien hecha, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas personas que se acostumbren a educarse en esa modalidad? ¿Sí me explico? O sea, ya tenemos gente y ya tenemos alumnos que ya se formaron en una modalidad de educación a distancia en línea, ¿sí? Pero llegamos y decimos, no, ¿sabes qué? Por ejemplo, en mi estado, ¿no? No, ¿sabes qué? Solamente te puedo ofrecer presencial o semipresencial. Ah, caray, pero es que a mí me gustó la educación a distancia en línea porque es muy flexible, me permite tener mis horarios y, ¿no? Sí. Aquí vamos a entrar sobre algo de autodidactismo que es muy interesante y que eso fue uno de las reflexiones que surgieron. Ahí les va una revelación que ustedes ya lo saben, pero que muchas escuelas no quieren decir. Todos somos autodidactas. Todos gestionamos nuestro aprendizaje. Esa cuestión de aprendizaje autodirigido que está de moda, no, el aprendizaje es es nuestro. ¿Qué aprendemos o qué desaprendemos? Estrategias para aprender. Pero todo el aprendizaje es de nosotros. Lo que pasa es que en la escuela se nos ha dicho que sin un maestro tú no puedes aprender. No.
Sin un maestro y sin una escuela, no te puedo certificar, que es diferente. Pero yo puedo aprender sin maestro y sin escuela. Y esa es una realidad que todas las personas se están dando cuenta y que entonces nuestros estudiantes dicen, ah, pues yo para qué, si yo puedo aprender, para eso está Internet. Claro, hay de aprendizajes a aprendizajes. Ojo, porque no estoy diciendo que ni se necesiten las escuelas ni que se necesiten a los docentes. Si tú tienes una escuela y un docente, las cosas van a ser muchísimo mejor que si lo haces por ti mismo. Pero eso no implica que tú no puedas aprender por ti mismo. ¿Sí me explico? Y entonces, no es que los estudiantes se vuelvan autodidactas. El aprendizaje es autogestivo y siempre ha sido autogestionado por nosotros mismos. ¿Qué pasa entonces si entendemos que nuestros estudiantes son autogestivos y el papel entonces de las escuelas cambia? Y no son centros para solamente darte información y evaluarte, sino que generamos verdaderos ambientes presenciales o digitales flexibles para el aprendizaje. Esa es la respuesta hacia el fenómeno de la multimodalidad educativa, el aprendizaje flexible. Y para que se dé un aprendizaje flexible necesitamos primero generar entornos flexibles de aprendizaje. Una de las cosas que nos ayudan a flexibilizar estos entornos son las TICs, mediante la tecnología educativa. Y esa sería la respuesta que como docentes, como institución y como personas podemos llevar a cabo y entonces ya no estaremos a merced de este fenómeno como lo estamos ahorita. Ya les estoy resumiendo este primer curso. Pero a fin de cuentas, este tipo de reflexiones son las que yo quiero que ustedes hagan. Este curso, como el que sigue y como el que sigue, son cursos reflexivos, analíticos, que nos rompan los paradigmas. ¿Sí me voy explicando? Si no se rompen nuestros paradigmas, no nos vamos a poder enfrentar a este monstruo que tenemos ahí encima. Yo hablaba la videoconferencia pasada y les decía, es un asunto de sobrevivencia. ¿Sí? Pero aquí está la respuesta. A mí me tomó muchísimos años llegar a cuál sería la respuesta, ¿no? Y no es una respuesta que solamente diga yo, es una respuesta que dicen los teóricos que estudian este fenómeno. ¿Sí? El problema es que las universidades queremos seguir siendo las universidades, los centros de acreditación. Y una universidad que no está dispuesta a modificarse y a cambiar, va a morir. ¿Sí? Una universidad se va a ir secando. Y surgirán otros, y surgirán otros, y surgirán otros que resuelvan los problemas de las universidades. Por ejemplo, en mi estado, al no poder resolver la universidad pública el problema de la falta de espacios en más de 10, 12 años, ¿no? ¿Qué sucede? Pues bueno, ya se van a abrir otras 15 universidades públicas. Se abrió una más y ahora se abrió otra más. Se van a abrir 15 en el estado. Cuando no se necesitan tantas universidades. Con una que hiciera las cosas de manera adecuada y se adaptara y evolucionaria, podía hacerse. Por eso es que las universidades privadas han proliferado tanto. Yo recuerdo que alguna vez viajé a El Salvador a asesorar al Ministerio de Educación hace ya muchos años, ¿no? Hace más de 10. Y en ese entonces solamente había una universidad pública y como 70 privadas. ¿Sí? ¿Cuánto creen que ha cambiado eso? Sí, igual. Sí. Porque las necesidades de educación, de formación y de certificación están y van a aumentar. El asunto es que si tú no te flexibilizas, si tú no cambias, entonces mueres. Ya lo dijo Darwin, como les dije la vez pasada, ¿no? Con esto termino la reflexión del día de hoy, son las 9 en punto. No les quiero hablar más. Vamos a entrar más adelante en detalles de flexibilidad, integración de TICs, tecnología educativa, todo esto. Esta consigna entonces se trata de saber qué no es la multimodalidad educativa, que a veces nos la han vendido como un proceso de innovación, otras como una política educativa, otras como un sistema educativo, ¿no? La multimodalidad es un fenómeno al cual tenemos que reaccionar. ¿Ok?
Y esta reacción tiene que ser planificada, pensada, que se vuelva una acción, no solamente un, ¡ay! ¿No? ¿Qué hago? ¿Sí? Es una consigna simple en hechura, pero compleja en lo que tiene detrás. ¿Sí? Es un mapa mental, no es un mapa conceptual, recuerden que hay una diferencia. Y tómense su tiempo, ¿ok? Yo les voy a estar dando mis evaluaciones, como ya vieron algunos por video. A veces voy a utilizar otros medios para que ustedes también aprendan a hacer evaluaciones con diferentes medios. Es decir, no solamente estamos trabajando con la multimodalidad, sino cómo saber utilizar las herramientas que estamos utilizando. En esta ocasión ya vieron que utilizamos formularios, pudimos ver cuestiones de opiniones, etcétera. La otra fue una de emisión de respuestas y espero que eso también sea para ustedes interesante e importante y aprenden nuevas estrategias de cómo integrar las tecnologías. ¿Sí? Muy bien. La liga de la encuesta, ahí va la segunda liga de la encuesta. Pero pueden buscar Google Forms. Y hacer un formulario en Google. ¿Sí? Lo escribo aquí para todos. Pueden probarlo, es muy sencillo. Es gratuito. Es rápido, como ya vieron. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer una encuesta, se la mandan a sus estudiantes. La contestan y listo, ya tienen los resultados. Insisto, yo acabo de hacer una investigación a nivel doctoral con esta herramienta. Y lo único que hice fue cuando fui a ver a los más de 100 estudiantes, ¿sabes? A ver, toma mi celular y llénamelo. ¿Sí me explico? Ya no tuve que hacer el papel, gastar, meter, y ya con eso pude hacer el análisis de los datos. Ahí les voy enseñando algunas herramientas, ¿no? También la pueden aplicar para evaluar, sí, por supuesto. Moodle también tiene cuestionarios, claro, y encuestas. Si tienen su curso en Moodle, ahí mismo lo pueden hacer. Un día las probamos entonces aquí dentro del módulo para que los podamos ver. ¿Hay tutorial? Sí, hay tutoriales y hay en video y es muy sencillo. No se preocupen, no se complique. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? ¿Algo que se les haya ocurrido antes de irnos? ¿Una reflexión? Sí, hay exámenes de opción múltiple, de pregunta abierta, de pregunta cerrada. Y te los mandan. Entonces tenemos el plus. No solamente nos llevamos lo que tenemos que ver por nuestro curso, nuestra clase, sino también tips, herramientas e ideas para que ustedes puedan ir mejorando su proceso de enseñanza. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan llegado. También yo sé que la liga tuvo problemas. No se preocupen, no pasa nada. Podemos revisar el video en línea. Y nos vemos el siguiente miércoles. Por ahí nos estamos contactando en la grabación. El viernes les mando otro video de un pedacito de Jalapa. Ya saben que se los he enviado. Ahí les voy a contar un poco más. A ver qué me encuentro. Les voy a enseñar las partes típicas, espero. Y pues nos vemos pronto. ¿Sí? Mostrar comida típica. Órale, pues. ¿Qué será bueno enseñar de aquí de Jalapa, Susi? ¿Un cafecito? ¿O me voy al mercado a unas gorditas? No sé, algo así, ¿no? Déjame pensar cuál es la comida típica de Jalapa y se las enseño, ¿sabes? Bueno, buenas noches, que pasen muy buena noche y que descansen.